Welcome back to the show, everyone. As you can see, I am joined by Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña el coronel Lawrence Wilkerson para repasar las últimas novedades. Irán prometió que tomaría represalias contra los países que cooperaran con las sanciones declaradas en la llamada operación, o mejor dicho, simplemente el día D, la operación de sanciones de Estados Unidos contra Irán. Anoche, Irán bloqueó el estrecho de Hormuz de una forma increíble, atacando un petrolero frente a la costa de Omán, en el llamado corredor escoltado por Estados Unidos. Y en las últimas 24 horas, solo un barco logró atravesarlo. Bueno, mientras Trump pedía un ataque económico de día D contra Irán, también enviaba mensajes a Pakistán diciendo que quería llegar a un acuerdo con Irán. Decía que levantaría el bloqueo y las sanciones a cambio de reabrir el estrecho de Hormuz. Ya parece, coronel Wilkerson, sé que esto es algo que sigue muy de cerca, que Estados Unidos está ampliando esta guerra hasta darle proporciones globales. Ya era una guerra global, y China ha olido estas sanciones dirigidas contra ella. Ha dicho que no va a acatar las sanciones de Trump, y es muy consciente de que aquí es un objetivo. China ha dicho que está preparada para tomar represalias ante estas sanciones si Estados Unidos da el golpe, algo que, según el coronel Wilkerson, Estados Unidos todavía no ha hecho. Pero quería conocer su opinión sobre las implicaciones globales de todo esto, porque parece que Irán está muy dispuesto a tomar represalias si los países acatan este régimen de sanciones. Qatar ha dicho que son unilaterales y parece que no tiene ningún interés en seguirlas. Ha habido mucho silencio en el Golfo. China las ha rechazado. ¿Qué opina de que Estados Unidos y especialmente Bessent esté declarando casi una guerra mundial utilizando el dólar como arma? Bueno, Scott Bessent ha hecho el ridículo por completo, además de demostrar que no es muy inteligente. Y eso lo sé desde el principio, desde que empezó a hacer pronósticos sobre asuntos económicos y soltó algunas de las declaraciones idiotas, estúpidas e incluso insensatas que ha hecho. Ahora acaba de rematarlo con una que probablemente sea tan insensata como se puede llegar a ser. Amenazó, dijo que estas sanciones, por llamarlas de algún modo, podrían significar que cualquiera que no las acatara sería expulsado del orden internacional basado en el dólar. Oye, Scott, ¿te has despertado últimamente? ¿Te has levantado a las 5 de la mañana quizá para leer los periódicos o algo así? ¿O siquiera has consultado las bases de datos de inteligencia que se supone que ese idiota de Langley debe proporcionarte? China está tomando el control del sistema monetario global. 2/3 del mundo ya han aceptado ese cambio y están trasladándose a todas las bolsas de materias primas que utiliza China, ya sea empleando una cesta de divisas en la que todos han acordado. Y van a ver a Modi y a los BRICS hablando de esto en la cumbre de India en septiembre. China avanza muy lentamente porque quiere tener cuidado con la forma en que hace esto para reemplazar por completo al dólar. Y su motivación última, bueno, debería decir una de sus motivaciones últimas, según Xi Jinping, que ha publicado todo esto, a diferencia de nosotros, es eliminar las sanciones de Estados Unidos, porque leyeron el informe. He leído el informe. Mucha gente ha leído el informe. Al parecer, mi senador aquí de Virginia leyó el informe que dice que desde 1972, las sanciones que la OFAC ha aprobado e impuesto a otras naciones del mundo y a personas de todo el mundo han matado a 38 millones de personas. Piénsenlo un momento. Sabíamos que murieron unos 500,000 niños en Irak durante los 10 años de sanciones vinculadas al programa petróleo por alimentos de la ONU. Madeleine Albright los desestimó y dijo que valía la pena matar a todos esos niños para deshacerse de Saddam Hussein. Pero no sabíamos que había 38 millones de víctimas. Eso rivaliza con Mao Zedong y la revolución cultural. Rivaliza con Stalin y sus purgas, e incluso las supera.
llega a ponerse a la altura de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Así que, gracias Estados Unidos. Sus sanciones han matado a tanta gente en el mundo. Y por cierto, el informe también dice, muy acertadamente, en mi opinión, porque la mitad del mundo son mujeres, que la mitad de esas personas eran mujeres y muchas de ellas eran niños. En Irak, como he dicho, fueron casi todos niños los que murieron por esas sanciones draconianas, sobre las que a Saddam Hussein no le importaba nada. Y eso es lo que hacen las sanciones. Las sanciones no van contra las personas a las que se pretende atacar, los líderes y otros con quienes se está enfadado. Mata a la gente de a pie, a la base fundamental de la sociedad. Deberían llevarnos ante un tribunal penal y ahorcarnos, por así decirlo, hasta que estuviéramos muertos. Es inconcebible lo que hemos hecho. Hemos rivalizado con los peores tiranos del mundo en número de personas asesinadas desde 1972. Y sospecho que el informe se queda corto en detalles, en vez de ser exhaustivo. Es decir, creo que probablemente matamos a aún más personas que esas, si se tienen en cuenta las consecuencias derivadas y los efectos indirectos de estas sanciones. Todo esto para decir que no es otra cosa que un arma de guerra. Es una guerra económica, lo que estamos declarando. Forma parte de la trama misma de la incapacidad de Trump para hacer nada con los instrumentos normales de guerra, es decir, el ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea, el cuerpo de marines, etcétera, etcétera. Y no puede. Podría entrar en detalles sobre por qué no puede, porque desde George W. Bush, y en cierta medida Bill Clinton antes que él, hemos estado manipulando las Fuerzas Armadas estadounidenses de una manera que provoca tres cosas realmente drásticas. Primero, hace que sea extremadamente difícil reclutar, sobre todo reclutar a gente competente, y extremadamente caro. Y la Comisión Gates, que creó Richard Nixon para establecer la eliminación del servicio militar obligatorio, señaló, si alguien se molestara en leerla detenidamente, que con el tiempo, mantener una fuerza integrada exclusivamente por voluntarios podría llegar a ser desorbitadamente caro. Y en segundo lugar, el dinero que han gastado y que no ha ido a la gente, que es una parte enorme del presupuesto, sigue saliendo cada día. Del dinero que han gastado, han destinado principalmente entre el 51 y el 52% a contratistas. Piensen en eso un momento. Lockheed Martin, RTX, Boeing, Grumman, todos esos tipos se han llevado el 52% de lo que ahora asciende a más de $1 billón. Y la tercera razón es que nadie sabe lo que está haciendo en el Pentágono. Y eso incluye al general Kane, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, e incluye a todos los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas. A todos, incluido el CNO, que por supuesto es el hombre responsable, en cierto modo, de Brad Cooper, el idiota oficial de guerra de superficie que está en el Golfo al mando del mando central. Así que tenemos un Pentágono totalmente roto, algo sobre lo que Hegseth dijo que sabía. Y le creí cuando llegó por primera vez y asumió el cargo, aunque pensaba que su testimonio, sus audiencias y todo lo demás deberían haber llevado a la decisión de no aprobar su nombramiento como secretario. Y según tengo entendido, la votación fue ajustada, tanto en comisión como en el Pleno. Pero fue aprobado. Y dijo algunas cosas que me parecieron bastante sensatas. Yo estaba observando muy de cerca para ver si se ponía manos a la obra y las llevaba a cabo. No ha hecho ni una sola de ellas. Prácticamente, lo único que ha hecho de verdad es eliminar las iniciativas de diversidad, lo que ahora incluye probablemente, o al menos eso parece, un odio hacia las personas negras. Quitar a Dory Miller del portaaviones, que será votado dentro de unos años, es el último ejemplo de ello. Retirar del Pentágono las fotografías de Colin Powell, Chappie James y otras personas son otros ejemplos. Creo que es racista. Creo que tanto él como su esposa son racistas de armario. Pero, en cualquier caso, no ha habido ninguna mejora. Y Danny, puedo remontarme a los primeros recortes bajo el presidente Powell,
con H.W. Bush ordenando un recorte del 25% en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Luego llegó Les Aspin con Bill Clinton en el primer año de su primer mandato y recortó otro 3%. Y puedo mostrarte no solo cómo hicimos lo que hicimos para dar al pueblo estadounidense, como dijo H.W. Bush, un dividendo de paz tras el final de la Guerra Fría, sino que lo que hicimos fue matar la base industrial de defensa, al reducir de alrededor de 1,000 los contratistas que hacían negocios por valor de $1,000 millones, más o menos, con el Pentágono, durante un ejercicio fiscal a unos 6. Y cuando uno de esos contratistas de defensa que quedaban, Lockheed Martin, te dijo, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a crear un grupo monopolístico. Pondrás a uno como contratista principal y a otros 2 o 3 como subcontratistas principales. Y vas a crear el resultado propio de este tipo de monopolio. Precios desorbitados, productos fabricados de cualquier manera que no funcionan y un montón de gente haciendo trampas por todas partes para sacar dinero del Pentágono. Y eso es lo que tenemos hoy. Pero el mayor problema que tenemos hoy es esta fuerza compuesta enteramente por voluntarios, que no sería capaz ni de salir de una bolsa de papel mojada. Empezamos a demostrarlo en Afganistán e Irak, y lo estamos demostrando sobradamente en todas partes. ¿Por qué? No lo usaremos. No podemos usarlo porque no sirve para usarse, no contra el enemigo real, no en una lucha real. Así que esa es la situación actual. Y por eso Trump, Kaine y Hegseth no pueden hacer nada que constituya algún tipo de victoria militar sobre Irán, porque Irán no carga con nada de esto. Y están aún más motivados por el hecho de que, como el propio Kaine le dijo al Congreso, ninguna campaña de bombardeos por sí sola ha demostrado jamás ser capaz de persuadir a un Estado para que cambie su conducta como tú quieres que la cambie. Ninguna campaña de bombardeos ha logrado eso. Eso es todo lo que estamos haciendo. Así que Trump está atrapado. Está atrapado en una lucha de la que no puede salir. Y ahora está hablando de nuevo. No tiene diplomáticos implicados directamente. No tiene diplomáticos, pero sí tiene gente hablando. Y algunas de las personas que actúan como terceros y cuartos intermediarios en esto son de hecho diplomáticos. Así que está intentando desesperadamente, creo, entre bastidores, lograr algún tipo de solución diplomática. Y lo que usted mencionó al principio forma parte de eso. Según me dicen, los verdaderos elementos son las conversaciones que están teniendo lugar entre los omaníes, los pakistaníes, los iraníes y otros interesados, ante todo, en que el estrecho de Hormuz no esté tan cerrado al tráfico. Y ahora mismo lo está. Si quiere la verdad, el estrecho de Hormuz está controlado, por el momento, según qué barco intente atravesarlo. Si ese barco es conocido por una de las partes en guerra, y si está protegido por esa parte, o por el contrario, es atacado por la otra. Esa es la única forma en que está funcionando ahora mismo el estrecho. Y en realidad no está abierto para nadie. Pero si está abierto para 2 estados, lo está para Omán e Irán más que para Estados Unidos. Porque de nuevo, no tenemos capacidad militar, no tenemos marina, infantería de marina ni ejército. La Fuerza Aérea está algo mejor, porque no la hemos recortado tanto, y todavía tiene muchos aviones y bastantes municiones remanentes. Pero no es tan bueno como lo era, y nunca volverá a serlo, hasta que cambiemos por completo el enfoque que tenemos respecto al ejército. Tenemos un ejército inoperante. Lo estamos demostrando. No podemos derrotar a Irán. No podríamos derrotar a Irán ni aunque metiéramos en ello a todo el ejército, con todos los billones de dólares que hay detrás. No podríamos derrotarlos. Así que tenemos que hacer algo distinto. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Y Trump está cada vez más desesperado por conseguirlo. Y déjame añadir una nota a pie de página. Bibi Netanyahu está haciendo todo lo posible por echar a perder cualquier cosa que hagamos, porque lo ve como una rendición. Da igual lo que sea, una solución diplomática, incluso una solución militar a medias, y de todos modos, aprobada. A menos que caiga ese régimen en Irán,
Netanyahu no va a aceptar lo que ocurra. Antes se suicida. Sí, bueno, parece que el ejército de Estados Unidos, pese a todos sus problemas, sigue estando organizado, o al menos empleado, de una manera orientada precisamente a imponer ese objetivo final, entre comillas, de destruir Irán. Pero eso ya no parece posible. Nunca lo fue, Danny. Nunarananatim Dirfaller sería un montón de esas armas que se llaman nucleares. Exacto. Y aún así, no creo que las armas nucleares vayan a convencer al pueblo iraní de que, de algún modo, debería someterse al dominio de Estados Unidos. Quería preguntarle, Coronel Wilkerson, por la conectividad global de Irán y por cómo encaja en su planteamiento general de tomar represalias ante esto. El llamado Día D, la operación Pari económico, creo que Bessent la está llamando así, porque se trata de medios saudíes. Y exponen todas estas rutas alternativas, especialmente hacia China, a donde va más del 90% de sus exportaciones de petróleo. Cabe destacar que China no fue atacada directamente en el paquete inicial de más de 60 sanciones impuesto a Irán. Pero hay quienes dicen que este viernes la institución de la que hablaba Bessent, la que va a ser sancionada, podría ser un banco chino. ¿Qué opina de esto? Sé que ha hablado mucho de las dimensiones de una tercera guerra mundial, de cómo se está avivando constantemente y de cómo se le sigue echando combustible, líquido inflamable. ¿Cómo valora la situación ahora? Sobre todo, teniendo en cuenta con qué cuenta Irán para responder a estas sanciones, que buscan exactamente lo que usted dijo, pero que no puede ocurrir, destruir Irán. Bueno, ese mapa mostró por qué esto es imposible. Y si Mark Carney puede decir lo que está diciendo y hacer lo que está haciendo, algo que en mi opinión es monumental, Mark Carney está demostrando que Canadá no necesita a Estados Unidos. Y está demostrando que ese poder oriental, ese poder que se mueve inexorablemente hacia el oeste, de hecho va a triunfar a escala global. Es un proceso que ya está en marcha. Y mientras tengas ese poder detrás de ti y a tu lado, y uso esas dos expresiones con cautela o de forma descriptiva, porque no están solo detrás de ellos, ese es el ferrocarril que llega directamente a Teherán. También están a su lado, están con ellos. Y estos ejercicios que China ha realizado, por ahora solo con su fuerza aérea, con Egipto y que podría realizar con los Emiratos Árabes Unidos y otros países, son otra señal de que China está, lenta pero firmemente, y será muy cauta al hacerlo, quitándose los guantes. No quieren un conflicto abierto con Estados Unidos, pero como Carney y lo que está haciendo Canadá, lucharán contra nosotros con uñas y dientes en lo económico. Y les digo una cosa, nos van a dar una paliza, porque son la primera potencia económica del mundo. No hay ninguna duda. Lo único que, como he dicho, aún no han hecho, y que Xi Jinping ha declarado que están en proceso de hacer, es sustituir SWIFT, sustituir el orden global basado en Estados Unidos y en el petrodólar. Deshacerse de todo eso, porque consideran que no solo es contrario a las políticas de su iniciativa de la Franja y la Ruta, sobre todo en materia de desarrollo, sino que también castiga a las poblaciones del mundo. Y si quieren hablar de una diplomacia pública altruista, China la tiene, porque está acogiendo, por así decirlo, a las naciones del mundo, con la idea de acabar con este imperio atroz, punitivo y brutal, que ha estado fastidiando a todo el mundo durante más de 20 años, ya sea yendo a la guerra contra ellos, sancionándolos o ambas cosas. Y China tiene mucha gente ahí fuera que está esperando para decir, me apunto. Y esa va a ser la hoja que haga girar al imperio. El señor Sith va a ser expulsado de su asiento y Darth Vader también. No puedes seguir oponiéndote a 2/3 del mundo y a 2/3 del PIB mundial que ahora constituyen lo que es el ámbito de China. Y nosotros forzamos gran parte de eso. No hay duda al respecto.
Forzamos que ocurriera con rapidez, en lugar de a lo largo del tiempo. Un tiempo en el que quizá podríamos haber desarrollado algo de sensatez y empezado a desarrollar una política colaborativa, cooperativa, de llevarnos bien, por así decirlo, ante el inexorable avance del poder de China. Ahora va a ser dramático y rápido. Now it's going to be dramatic and quick, and incidentally, it's going to coincide. Y por cierto, creo que va a coincidir de forma muy peligrosa con la situación interna del imperio. Estados Unidos también se está derrumbando, en esencia. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo se va a desarrollar? Es algo que nadie puede saber. Steve Bannon incluso vuelve a hablar de ello. Quizá recuerden que Steve Bannon fue quien habló del primer golpe de Estado, de que todo el mundo debía prepararse para el golpe, el del 6 de enero, en el primer mandato. Bueno, pues ahora está diciendo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para asegurarse de que de algún modo estas elecciones estén controladas. Bueno, en mi opinión, ese es un lenguaje peligroso, porque de lo que está hablando creo yo, no lo sé, pero sospecho que se refiere a utilizar de algún modo los poderes de Trump, y en particular los del Partido Republicano, para evitar la inevitable pérdida de poder, al menos en una de las cámaras, si no en ambas. Y desde luego, para evitar la posibilidad de que se inicie un proceso de destitución contra Trump. Así que, nos enfrentamos a una situación interna que Trump está agravando enormemente con su falta de atención, salvo cuando le conviene prestar atención. Y también a una situación internacional en la que realmente está arruinando su propio futuro por lo que está haciendo en Irán y en cierta medida por lo que está permitiendo que ocurra en Ucrania. Estamos ante una situación en la que, ya sabe, el primer ministro británico está ofreciendo miles de millones de euros para poner en marcha la producción de misiles Storm Shadow y llevar a Ucrania el paquete de datos técnicos de los Storm Shadow. Eso solo puede ser para atacar en profundidad dentro de Rusia. Ahora bien, no creo que vaya a desarrollarse a tiempo, porque la paciencia de los rusos es prácticamente la de siempre. Y siguen avanzando, y van a conseguir lo que quieren, que es principalmente el Donbass. Además, han cerrado el puerto de Odessa y su puerto asociado. Así que creo que el conflicto de Ucrania va a seguir siendo un baño de sangre tortuoso hasta que los europeos, Donald Trump y los demás despierten y hagan algo para poner un torniquete en esas heridas. Así que estamos ante dos conflictos que el imperio está gestionando de una manera tan torpe, indirectamente en Ucrania y directamente en el suroeste de Asia, que podría ocurrir aquello de lo que hablábamos en programas anteriores. Podríamos acabar con un conflicto que abarque toda la región, e incluso con un conflicto global si no tenemos cuidado. Y no estamos observando la situación interna tanto como la internacional. Porque quizás recuerden que, cuando estalló el último gran conflicto en el planeta, que causó la muerte de unos 100 millones de personas durante los años en que lo libraron varios países, desde Japón hasta Alemania, tuvimos una depresión masiva. Y podríamos tener lo mismo otra vez. Solo que esta vez no va a conducir a que al final de la guerra que siga esa depresión haya un país más poderoso del mundo. Va a conducir al colapso de ese país. Sí, quiero decir, todos los datos y los hechos respaldan eso, Coronel Wilkerson. Y aquí están los informes sobre China a los que se refería. China ha amenazado con tomar represalias contra Estados Unidos y ha señalado que no dará marcha atrás en su cooperación con Irán, después de que las últimas sanciones de la administración Trump apuntaran a empresas en China y Hong Kong, que por cierto es China. Este fue un informe interesante. Por cierto, Danny, ito ako braidse la proprao. Quiero manchemos tantos de los estatus lumentate. De China. Sí. Exactamente. Y por eso también, Coronel Wilkerson, como sabe, incluso ayer Scott Bessent tuvo muchas dificultades para responder a cualquier pregunta sobre China.
En gran parte porque es muy difícil intentar aislar a la economía más importante del mundo, especialmente del sistema del dólar, que depende en gran medida de la circulación de materias primas de China. No creo que Scott Bessent tenga ni idea de China. De verdad que no. No creo que haya estudiado el tema. No creo que se haya parado a pensarlo. Simplemente no creo que sepa nada sobre China. Bueno, parece que él, como muchos supongo, comentaristas a los que se coloca en puestos como el que ocupa, tiene la idea, parecida a la que tienen sobre Irán, de que es más débil que Estados Unidos, de que debe de estar a punto de caer. No es como Estados Unidos. No es un amigo, así que eso significa que debe de ser malo. Significa que debe de estar a punto de caer. Y ven a China con hostilidad en gran medida por esta idea de que no es un sistema que puedan tolerar. Esto es Tantims. Y sin embargo, desde Deng Xiaoping, y aquel fue mi primer viaje a China en 1984, fue mi primer viaje allí, desde Deng Xiaoping, ellos han sido mejores capitalistas que nosotros. Ese es el verdadero golpe aquí. Y han sido mejores capitalistas que nosotros en dos aspectos. Uno, a la hora de generar beneficios y hacer lo necesario para conseguirlo. Y dos, en la supervisión. Nosotros ya no tenemos ninguna supervisión. Nuestros capitalistas son depredadores. Pueden llevarse todo lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Bill Clinton inició el proceso. Creo que Clinton dijo, es casi una cita textual, la era del gran gobierno ha terminado. Tenía razón. La era en la que el gobierno supervisaba el capitalismo había terminado, y cuando eliminó la ley Glass-Steagall, ese fue su acto final. Así que somos los peores capitalistas del mundo. Somos depredadores. Depredadores con nuestra gente, depredadores con el sistema. Producimos productos pésimos, cobrando el precio máximo por todo. China tiene supervisión. China castiga de verdad a los jefes depredadores. De hecho, a veces los castiga de manera draconiana. A los príncipes, ya sabes. Así que su capitalismo es mucho más eficiente y mucho más eficaz que el nuestro. Eso es lo que de verdad nos irrita. Si rascas un poco, eso es lo que realmente nos irrita. Nos están ganando en nuestro propio juego. Sí, y eso se debe a que ellos también tienen su propio juego. A diferencia de Estados Unidos, que como usted decía, tiene este sistema depredador, realmente dictado por esos oligarcas increíblemente corruptos y superexplotadores, que están en la cúpula de esos monopolios que usted incluía dentro del complejo militar industrial, aunque están en todas partes, en la energía, etc. China tiene un gobierno, un sistema y un partido político dispuestos a garantizar que esas fuerzas no puedan arrasar con la sociedad. Y por eso también he sacado este artículo, Coronel Wilkerson, porque durante esta guerra con Irán, todo el mundo decía, y era cierto, que una parte importante del intento de destruir Irán consistía en llegar a China, y una parte fundamental era intentar cortar las importaciones chinas de energía procedentes de Irán. Pero no solo no se han cortado realmente, sino que este artículo de un profesor de la Universidad de Oxford, publicado hoy en The New York Times, decía lo siguiente. Dijo, como respuesta a esta guerra, Pekín adoptó una estrategia de amplio alcance para reducir su exposición, diversificar las fuentes de suministro y limitar la proporción de petróleo procedente de Oriente Medio. También empezó a acumular lo que ahora se estima que son las mayores reservas de crudo del mundo, aproximadamente equivalentes a las de Estados Unidos y Japón juntos. China ha impulsado agresivamente el cambio de los turismos de los combustibles fósiles a la electricidad, lo que la convierte hoy, con mucha diferencia, en el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos. Y está extendiendo ese cambio a los camiones. La generación de electricidad depende casi por completo de fuentes de energía nacionales, como el carbón, la energía nuclear, el hidrógeno y cada vez más, la eólica y la solar. Esa estrategia a largo plazo ha sido sometida a una prueba de estrés en el mundo real por la guerra de Irán y ha
Y podría decirse, esto llega muy tarde, Coronel Wilkerson. Lo único que cambiaría ahí es que diría que ha superado la prueba con nota. Sí, con nota sobresaliente. Y quizá ni siquiera se consideró nunca una prueba, porque cuando estuve allí la gente decía que esto siempre había sido así. Es lo que hacemos. China no quiere depender de energía del exterior, porque eso la haría muy vulnerable ante la guerra con Irán. A Deng Xiaoping le gustaba usar la expresión capitalismo con características chinas, y otras personas, asintiendo al fondo de la sala, decían capitalismo con características comunistas. Eso no tenía ningún sentido. Era una contradicción en los términos. Pero yo diría capitalismo con características confucianas, porque esa es su versión del capitalismo. No voy a decir que sea amable y suave, pero sí voy a decir que no se parece al nuestro. Es muy diferente. Y cualquier chino que te esté diciendo la verdad, que haya salido del frío, por así decirlo, y viva en Shanghái o en algún lugar así, te va a decir, sí me gusta, soy feliz, estoy satisfecho. ¿Cuántos estadounidenses vas a encontrar hoy en día que digan eso? How many Americans are you going to find that do that these days? Bueno, la situación en Estados Unidos es ahora absolutamente horrífica. Ya sabes, un 24,9% creo, de desempleo real o desempleo ajustado entre quienes sobreviven con salarios de pobreza. Ayer salí de un supermercado Giant con una impresión tremenda al ver el precio. Compro prácticamente los mismos productos cada 2 semanas, más o menos. Suelen costar unos $265. Ayer costaron $327, los mismos productos. Y el precio no ha dejado de subir poco a poco todo el tiempo que llevo comprándolos. Y esto está afectando a todos los estadounidenses. Sí. Entonces, Coronel Wilkerson, supongo que la cuestión es la siguiente. Ha mencionado usted a Benjamin Netanyahu. Quiero decir, esto es global. Usted ha dicho que es una guerra regional. Esto parece un intento de la administración Trump de desviar la atención del aspecto militar de todo esto. Pero al mismo tiempo hay muchas, por usar un término quizá imperfecto, minas terrestres por todas partes, incluido, como usted ha dicho, Israel. ¿Quiere la administración Trump, aunque quisiera, y no estoy muy seguro de que quiera, salir de la guerra con Irán? Incluso si quisiera, podría hacerlo, teniendo en cuenta que se ha tendido a sí misma todas las trampas, casi de una forma tan conveniente, que esas fuerzas del complejo militar industrial no pueden sino relamerse ante ellas? ¿Qué opina de la situación? Creo que ahora mismo estamos ante una situación verdaderamente draconiana en Israel. Y lo digo desde varias perspectivas. En primer lugar, no es que sienta un gran afecto por los ciudadanos judíos del Estado de Israel, pero creo que estamos viendo cómo las grietas de esa sociedad empiezan a ensancharse hasta convertirse en abismos. Ahora, hay una salida de Israel que roza el pánico. Hay todo tipo de problemas dentro de las FDI. Están surgiendo enormes problemas en el Líbano con las FDI y también están apareciendo problemas con las órdenes que se les dan ahora. Avanzar más al norte de donde están actualmente y seguir matando, no necesariamente a Hezbollah. Dirán claro que entre las 12 o 13 personas que mataron había alguna gente de Hezbollah o algo así, pero en su mayoría son ciudadanos libaneses. Tienen un gobierno en Beirut que, por ineficaz que sea, está despertando bastante tarde a lo que ocurre al sur de su territorio. Y tienen a Bibi Netanyahu, que no solo está provocando al entramado de Beirut o desafiándolo directamente, también está desafiando a Erdogan. Y ahora lo desafía cara a cara en Siria, con ese tipo de Al-Qaeda, Shara, al mando allí. Y en medio, Israel, con sus amenazas por un lado, Erdogan con las suyas por el otro, e Israel incluso atacando activos turcos dentro de Siria. Y bueno, ¿qué demonios? Voy a seguir haciéndolo cuando Erdogan se queje. Y por si fuera poco, tiene lo que está ocurriendo en Kurdistán con Barzani y los suyos.
No sé hasta qué punto está implicado Erdogan en eso. Sé que tenían una relación bastante buena con los kurdos de allí arriba. Mucho dinero yendo y viniendo y muchos beneficios. Y el Kurdistán, por supuesto, era probablemente el único lugar de Irak al que a los ciudadanos de Bagdad les gustaba ir de vacaciones, porque era bastante pacífico, bonito, el tiempo no estaba tan mal y todo eso. Bueno, ahora entiendo que se ha ido al infierno. Y parte de la razón por la que se ha ido al infierno es que permitieron a Barzani, y quizá por complicidad, permitieron que entrara allí, tanto que Irán ahora lo considera contrario a sus intereses. Así que ha destruido gran parte de ello. Así que aquí existe la posibilidad, con todo esto quiero decir que miras a los tres, en realidad cuatro, grupos distintos de kurdos. Los de Irán, los de Irak, los de Siria. Y luego miras a los del sureste de Turquía y dices, Erdogan tiene que estar realmente preocupado ahora por nosotros y tu intentando intercuir cuerpos kurdos. Hasta ahora hemos fracasado por completo porque creo que aprendieron la lección. Me engañas una vez, me engañas dos, me engañas tres. No puedes engañarme una cuarta vez. Pero aún así, Erdogan sí tiene un problema con eso. Y ahora tiene un problema creciente con Netanyahu, no solo en Siria, sino también en Líbano, porque tampoco le gusta lo que está ocurriendo en Líbano. Así que estamos viendo, como dije antes, que Netanyahu, mientras Donald Trump está dormido al volante, está creando las condiciones para una guerra mucho más amplia, en la que participarían muchos contendientes distintos y algunas potencias bastante importantes, como Turquía, un bastión de la OTAN, por así decirlo. Si observas sus fuerzas armadas, no creo que sean un bastión por su afinidad ideológica con la OTAN, pero tienen un ejército bastante poderoso. Así que tienes, otra vez, a Netanyahu mientras Trump está dormido al volante y mientras Jared Kushner vuelve del intermediario, Tony Blair, uno de los hombres más corruptos que han vivido jamás en la Tierra y que ha sido primer ministro de Gran Bretaña. Los tienes trabajando, diciéndoles a las fuerzas de Netanyahu en Gaza, adelante, matad todo lo que queráis. Por favor, adelante, matad, haced lo que necesitéis hacer. Y nosotros nos quedaremos aquí, protegiéndoos desde nuestra posición de no haber formado todavía la organización humanitaria que se supone que debemos formar, de no contar todavía con las fuerzas de estabilización que debemos emplear. Adelante, haced lo que queráis hacer. Netanyahu está matando hoy a unas 20 o 30 personas. Sumad a eso las 20 o 30 al día que mata en Cisjordania, y a las que despoja de sus casas y sus granjas, de sus olivares y de todo lo demás, y sumad lo que está haciendo con los colonos. Tenéis a un hombre que ha perdido la cabeza, pero la ha perdido de una manera muy astuta políticamente, porque sabe que los ciudadanos judíos de Israel no le van a votar si no hace todo esto. Así que mirad el desastre que estamos apoyando, que estamos permitiendo que continúe para que Jared Kushner pueda ganar unos cuantos miles de millones más de dólares. Esto es, ya saben, inconcebible. Si hay un caso contra Israel ante la Corte Penal Internacional, nosotros deberíamos estar en el banquillo con ellos. Claro, sí. Y Jared Kushner, por lo que tengo entendido, no tiene ningún cargo designado. No, sin autorización de seguridad, sin cargo. Al menos eso me dijeron ayer. Creo que Witkoff, como mínimo, obtuvo una autorización de trámite y lo han nombrado enviado especial o algo así. Pero Kushner, ¿qué es? ¿El nieto en jefe? ¿El papi en jefe? No sé qué es, pero es como... Bueno, no voy a decir nada. Iba a decir algo sobre la mujer de Hegseth. Ya sabe, creo que su mujer tiene mucha influencia sobre él, y creo que los dos tienen que ocultarlo, más en decirlo abiertamente. Los dos son racistas, particularmente con respecto a los negros. Sí, eso no me sorprendería, coronel Wilkerson. Bueno, volviendo a las sanciones contra Irán, y a esa idea de que la guerra económica sustituya a la intervención militar.
¿Funcionarán las sanciones esta vez, Coronel Wilkerson? Algunos señalan que las sanciones secundarias pueden ser, entre comillas, eficaces a la hora de asfixiar una economía. Pero Irán dice que está preparado, no solo para tomar represalias contra cualquiera que participe en esto, sino también en lo relativo a sus propias necesidades y problemas internos. ¿Qué opina usted? ¿Funcionará esta vez? Well, as long as that Base Road Initiative Railroad Bueno, comes out, mientras ese ferrocarril de la iniciativa de la Franja y la Ruta entre por la frontera oriental y llegue a Teherán, como ocurre, y mientras el mar Caspio esté, la mayoría de los puertos están a solo unos 120 o 130 kilómetros al norte de Teherán, y los rusos utilicen ese mar para los suministros que necesite Irán. China también lo está utilizando. Y China está usando el ferrocarril. No veo cómo las sanciones. Y retrocedamos un momento. Veamos el Hotsepoa. ¿Recuerdan el equipo que se reunió para sacar adelante el Hotsepoa? Incluía a Rusia y a China, y contaba con el pleno apoyo de Rusia y China. Por eso Obama consiguió capacidad de presión, y por eso Moniz, el científico nuclear, era tan bueno hablando con su homólogo en Irán y ejerciendo presión en esas conversaciones. the pressure that he could bring on that talk. The reason was because all these people were together. La razón fue que toda esa gente estaba unida y por primera vez se había consolidado. Y desde su punto de vista estaban haciendo lo que les interesaba, aplicar las sanciones a Irán hasta que pudiera entrar en vigor el Hotsepoa. Así que tenías a todas esas partes haciendo entonces lo que hicieron. Ahora mira lo que están haciendo. Y te hago la pregunta, ¿quién hizo que cambiaran? El imperio. Quiero decir, ya sabes, ahora tenemos una desintegración total de aquella unidad que obligó a los iraníes a aceptar un acuerdo que era bueno. ¿Y quién acabó con ese acuerdo? Irán, Donald Trump. ¿Y quién está intentando lograr un acuerdo que supere a aquel? Porque odia que ese hombre negro haya estado en la Casa Blanca y abomina del hecho de que tuviera un triunfo diplomático mientras estaba en la Casa Blanca. Eso fue todo. Y ahora lo ha jodido todo. Quiero decir, ya sabes, este tipo es un peor, ninguna duda. Es super enemigo. Worst enemy. There's no question. He's his own worst enemy. Sí, quiero decir, por eso ves a tantos dentro del establishment, como has señalado, que se llevan las manos a la cabeza por la destrucción del Hotsepoa y por los términos en los que opera ahora Estados Unidos, porque el Hotsepoa era menos favorable para Irán y mucho más favorable para Estados Unidos. Y ahora, las tornas han cambiado por completo. Ahora es Irán quien dice que será quien dicte los términos. Y Estados Unidos, bajo Trump. Claro, Trump está intentando, creo yo, proyectar la imagen de que es Estados Unidos quien dicta los términos. Ha llegado incluso a afirmar que el estrecho es ahora territorio estadounidense y que han retirado todas las minas. Seguro que lo has visto hoy. Todas las minas han sido retiradas. La Marina estadounidense ni siquiera ha puesto un pie en el estrecho de Hormuz desde el 28 de febrero, la última vez que lo comprobé. Not only that, Danny, we probably have No solo eso, Danny. going back to my Probablemente ya sabes, volviendo a mi valoración sobre las Fuerzas Armadas, hemos dejado prácticamente las operaciones de limpieza de minas en manos de otros socios de la OTAN que tienen dragaminas, tripulaciones y gente que sabe hacerlo. Tenemos muy poca capacidad de desminado marítimo. Contamos con unos pocos helicópteros y unos pocos barcos. Los barcos no son ideales para hacerlo porque no tienen el tipo de casco adecuado. O, si lo tienen, esos cascos se están deteriorando muchísimo. Así que tendríamos que recurrir a otros. Y esta es una de las razones por las que creo que Hegseth, Kane y Trump dijeron algo al respecto. Él no puso los dragaminas como ejemplo, pero podría haberlo hecho. Por eso están molestos con la OTAN por no proporcionar ayuda en el Golfo Pérsico, porque ahí es donde se concentra gran parte de esta capacidad especializada. Cuando recortamos fuerzas en la OTAN, cuando las recortamos hasta el límite, empezamos con aquello de, vale, no necesitamos dragaminas, no necesitamos rompehielos, no necesitamos este o aquel aspecto de lo que mantenemos en Europa, con un gran coste para nosotros, porque lo harán los finlandeses, lo harán los suecos, lo harán los noruegos,
lo harán los franceses, lo harán los británicos. Aunque lo de los británicos no es muy de lo harán, porque hoy los británicos no podrían luchar contra una pulga y ganar. Pero eso es lo que hicimos. Repartimos todas esas funciones especializadas entre otros socios aliados, con la idea de que si tuviéramos que librar la gran guerra, ellos desempeñarían esas funciones. Bueno, eso significa que no podrás desempeñar esa función cuando vayas por tu cuenta a hacer otra cosa. Ahí es donde estamos. Yeah. Yeah, that is indeed where we are. Sí, sí, efectivamente, estamos en ese punto. Coronel Wilkerson, el debate sobre el dólar ha cobrado mucha relevancia ahora que Scott Bessent, en numerosas ocasiones, durante su declaración de independencia económica, en el Día de la Liberación. CNBC publicó esto sobre cómo China se protege frente a las sanciones de Washington. Habló de que China cuenta con su propio sistema de pagos interbancarios transfronterizos, el CIPS, que de hecho permite que prosperen muchos intercambios de divisas y otros tipos de acuerdos entre socios bilaterales y multilaterales. Bilateral and multilateral, partnerships to flourish. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto serán ineficaces estas sanciones si los países más grandes, porque también podemos incluir a Rusia, ya que participa en buena parte de esto, si los países más grandes que se alían y ven a Irán como un socio importante, no tienen ningún interés, no solo ningún interés, sino que están activamente interesados en construir una alternativa a ellas? Parece que Estados Unidos no puede hacer gran cosa al respecto, salvo hacer lo que Scott Bessent dijo que no quiere hacer saltar por los aires la economía mundial. Which is blow up the world's economy. Puede protestar todo el día. Como dije antes, no entiende lo que está haciendo China, no entiende el sistema financiero mundial. Eso es lo que me preocupa. Y déjeme darle un buen ejemplo. El Banco de Pagos Internacionales, en el que luchamos durante mucho tiempo para conseguir un representante, y en el que sí tenemos un representante, publicó un informe no hace mucho, si no recuerdo mal. Fue hace alrededor de un año. Y dijeron que hay, en algún lugar del mundo, puede que me equivoque un poco en la exactitud de las cifras, pero no ando muy desencaminado. Hay unos 60 billones de dólares en el mundo que no están respaldados en absoluto por ningún activo físico que podamos tocar con las manos. Piénsenlo un momento. Hay unos 60 billones de dólares circulando por el mundo que no están respaldados por ningún activo físico. Ahora, eso va desde el oro hasta los bienes inmuebles, hasta ese edificio, esa autopista, esa granja. Quiero decir, nada respalda ese dinero. Ahora han publicado un nuevo informe, que es un poco clandestino porque es difícil conseguirlo. El nuevo informe dice que se ha duplicado. Y no solo eso, el nuevo informe dice que se ha duplicado lo que pueden analizar. Esta es la llamada economía blanca. En la economía negra, sobre la que Misha Glenny escribió muy bien en su libro McMafia, dijo que en el momento en que escribió ese libro, hace unos 20 años o más, ascendía a unos 5 billones de dólares. Ese es el dinero negro. Esa es la economía negra. Incluye desde la trata de personas hasta el tráfico de órganos y las drogas, lo que quieras. Pues bien, ahora ha subido a unos 12 billones de dólares. Y se está blanqueando en lugares como Tel Aviv. Es uno de los principales centros de blanqueo de capitales. Sí, la ciudad de Nueva York. Ya no estoy tan seguro de Doha, porque creo que lo reventaron en Doha. Pero estos son los lugares donde están ocurriendo estas cosas. Así que, cuando miras la deuda que tienen los estadounidenses, la deuda de las tarjetas de crédito y otros tipos de deuda, cuando miras la deuda que tiene la nación, cuando miras los programas de prestaciones, cuando miras cosas como la seguridad social y demás, cuando miras el presupuesto de defensa, cuando miras que los pagos de intereses de nuestra deuda van a ser de 2 billones de dólares al año, probablemente en los próximos 2 o 3 años, si no antes. Y cuando miras el hecho de que Japón, China y otros países están vendiendo nuestros bonos tan rápido como pueden, sin ponérselo difícil a sí mismos. Aunque Japón se lo ha puesto un poco difícil, porque le ladró a China.
a really astute Asian scholar. Un erudito asiático muy perspicaz lo expresó así hace poco. Dijo, Japón le ladró a China, y mirad lo que ha pasado. El yen se está desplomando. Ucrania le ladró a Rusia. Mirad lo que está pasando. ¿Y quién entrenó a ambos perros para ladrar? El imperio. Tiene razón. Tiene razón. Estamos destruyendo a nuestros aliados con nuestro sistema y con nuestros fracasos tan rápido como estamos, o quizá no tan rápido como estamos destruyendo a nuestros enemigos, porque no estamos destruyendo a nuestros enemigos, salvo a mujeres y niños, escuelas, hospitales y otras cosas que estamos bombardeando en Irán, lo cual es sencillamente inadmisible. Dani, toda esta guerra aérea es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Bombardeos indiscriminados, y pueden llamarlos selectivos todo lo que quieran, no lo son. Está alcanzando todo lo que hay. Parte será por accidente, probablemente, pero parte es intencionada. Toda la guerra es un crimen de guerra. As it usually is, or almost always is. Como suele ser, o casi siempre, Coronel Wilkerson. One of the Y creo que uno de los efectos secundarios de lo que está ocurriendo, e incluso de este giro hacia la guerra económica, parece agravar una realidad. Esos adversarios señalados de Estados Unidos, Irán, China, en realidad no hacen más que ganar prestigio en todo el mundo. En gran parte porque la guerra económica no solo aísla al país objetivo, sino que las sanciones secundarias pretenden castigar a todo el mundo. secondary sanctions are meant to punish everybody. And you're in the right, war, it hurts children. Y tienes razón. Duele a los niños, duele a las familias, duele a la gente que no te guarda rencor. De hecho, una de las cosas de todo esto que me parte el corazón es que los únicos iraníes que he conocido y las únicas veces que he estado entre iraníes, me sorprendió muchísimo ver que todavía tenían fe en los Estados Unidos de América. Todavía amaban a Estados Unidos, por decirlo así, los iraníes de a pie, porque miraban la historia y veían que habíamos sustituido a aquellos británicos sanguinarios sin ser nosotros mismos tan sanguinarios. Eso se ha acabado por completo. Ahora nos odian a muerte. Me atrevería a decir que no hay un iraní dentro de Irán que no nos odie profundamente. Y probablemente también bastantes en Estados Unidos, iraníes estadounidenses. Conocí a unos cuantos cuando estaba con Trita Parsi y recorrimos toda California y otros lugares recaudando fondos, cuando él estaba en el NIAC, cuando era el director del NIAC. Buena gente, dentistas, médicos, obstetras, gente de todo tipo por toda California. Apostaría que ahora ellos también nos odian, porque la mayoría no quería soluciones cinéticas. Ya saben, unos pocos eran partidarios de Pahlavi. Unos pocos pensaban, bueno, ese régimen tiene que caer, pero no queremos una guerra. Casi unánimemente, no queremos una guerra, no queremos una guerra. Así que probablemente también hemos conseguido que nos odien. Sí, bueno, una de las consecuencias, al parecer, de las guerras de Estados Unidos en la era de la competencia entre grandes potencias, la llamada competencia entre grandes potencias, como algunos la han denominado, es que estas guerras siguen reduciendo cualquier tipo de legitimidad del imperio estadounidense, hasta el punto de que esas fuerzas, ya sean grupos afines o simplemente una oposición política que preferiría un modelo de gobierno más favorable a Estados Unidos y a Occidente en el mundo, especialmente en sus propios países, como en Irán, están perdiendo fuerza, si no cambiando de postura por completo. Porque Estados Unidos es quien está atacando realmente, y no los gobiernos tan denigrados y acosados por la propaganda estadounidense y occidental. Hace poco, un noruego me dijo, siempre pensé que la mayoría del pueblo estadounidense estaba en cierto modo representada por algunos de vuestros héroes, como Thomas Jefferson, John Adams, James Madison, George Washington y demás. Lo que ha hecho MAGA me ha hecho cambiar de opinión. Sois unos paganos. Esa es la imagen que estamos proyectando ahora en el mundo. Por mucha gente buena que pueda quedar en Estados Unidos, y sigo insistiendo en que al menos el 60% somos personas medio decentes, es el otro 40% el que, madre mía, nos está llevando a la ruina.
they're running us into the ground. Mm. Yeah, and there's some, maybe in the last 5 or 10 minutes. Sí, y quizá en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, Coronel Wilkerson pueda reflexionar sobre esta cuestión. Hay quienes han estado debatiendo sobre el estado del imperio estadounidense, hacia dónde se dirige, si está en declive o colapsando, o si ocurre lo contrario. Todo esto, ya sabe, puede ser propaganda. Podría haberlo sido hace décadas y décadas. Yo creo que lo fue. Pero incluso las mentiras pueden tener legitimidad si el imperio tiene algo que ofrecer, que quizá otros lugares no pueden ofrecer. Por ejemplo, un nivel de vida más alto, o lo que sea. Incluso, la mera perspectiva de un nivel de vida más alto puede resultar lo bastante atractiva como para abrazar un imperio. Y todo eso parece haber desaparecido. Pero hay quienes siguen creyendo que, dado que Estados Unidos tiene capacidad para la violencia, capacidad para la guerra, capacidad para aislar, asfixiar, intentar destruir a otros países, eso significa poder. Me pregunto cuál es su posición de debate. I'm wondering where you fall on this, this debate here. I fall on the side of the coin that, David Me inclino McCullough por el lado de la moneda que el libro de David McCullough retrata muy bien en John Adams. Acabo de releer ese libro. Me di cuenta de que no tenía anotaciones al margen de importancia ni nada subrayado. Así que me dije, no has leído este libro con suficiente atención. Vuelve y léelo otra vez. Así que lo releí. Y a lo largo de todo el libro, escuchas a gente como Benjamin Rush y Franklin. Escuchas a personas como el propio John Adams, James Madison, Thomas Jefferson, Samuel Adams, John Hancock y George Washington. E incluso a ese imbécil de Alexander Hamilton. Después de leer el libro de McCullough, le tengo una antipatía renovada a Alexander Hamilton. Nunca me cayó demasiado bien. Pero de lo que hablaban era de la promesa que este país mostró al mundo como resultado de lo que le habíamos hecho al Imperio Británico. Y no puedo explicar hasta qué punto eso se reflejaba sin decir que el Imperio Británico no era visto de forma muy favorable. Y había muchas razones. Estaba la India con el tiempo y lo mal que trataron a los indios, el racismo. Estaba el comercio de esclavos, en el que los británicos, por supuesto, fueron predominantes hasta que por fin tuvieron un primer ministro que decidió darle la vuelta. Diría que Gran Bretaña, en toda su Commonwealth, si se quiere, era mucho más despreciada de lo que Winston Churchill y otros que la defendían dejaban ver. Y eran despreciados porque habían hecho cosas tan atroces como lo que hicieron en Irán, por ejemplo. En un momento concreto, se llevaban de Irán alrededor del 95% de los beneficios que producía aquel petróleo. Eran cantidades astronómicas para la época, unos $40,000 millones estadounidenses, justo después de la guerra, que iban directamente al Tesoro británico. Eso explica, más que nada, los intentos de Mossadegh de nacionalizar el petróleo. Así que eran vilipendiados, eran odiados, eran despreciados. Now Ferguson puede escribir libros todo el día sobre lo maravilloso que era Reino Unido. Eran odiados, eran despreciados. Ahí es donde estamos ahora. Sí, bueno, Coronel Wilkerson, creo que es una forma muy acertada de expresarlo. De hecho, ahí es donde se encuentra Estados Unidos ahora mismo. Sus reflexiones finales, Coronel Wilkerson, antes de despedirnos, sobre el estado de la guerra con Irán. ¿Cree que volverá a iniciarse la acción militar, pese a todos estos intentos de Estados Unidos de correr a establecer algún tipo de nueva normalidad de guerra económica y quizá aplazar el problema hasta la próxima administración, o al menos hasta noviembre? Parece que quizá esa sea la... Sí, ahora mismo me estoy encontrando con dos corrientes de pensamiento sobre eso. No tengo claro en cuál encajo, o si tengo una tercera. Una es que Trump va a calmarse, fingir que está haciendo diplomacia, superar las elecciones y luego reanudar la guerra, como sea que lo hiciera. Dios no lo quiera, con armas nucleares después de Navidad, por ejemplo, o después de las elecciones. La otra corriente de pensamiento es que está tan desesperado que va a presionar,
y quizá de vía libre a Netanyahu para hacer que esa presión sea aún más existencial. Y esa es probablemente la postura por la que me inclinaría, pero aún no estoy seguro, porque tengo que ver cómo evoluciona un poco más la situación respecto a las elecciones en Israel. Ahora mismo, desde el punto de vista de Netanyahu y del Likud en general, parecen realmente presas del pánico. Aunque si quienes ganan son básicamente el Likud o la clase de coalición que Netanyahu tiene ahora, con algunas de las mismas personas, como Bezalel Smotrich y Ben Gvir, entonces no cambiaríamos nada en absoluto, lo empeoraríamos. Así que creo que la elección más importante que hay que seguir ahora mismo es la que se avecina en Israel. No descarto lo que pueda pasar en este país, porque las perspectivas no tienen buena pinta, pero las dos elecciones son importantes. Dejémoslo así. Both elections are important, let me put it that way. All right, everybody. Well, Muy bien, gente. Bueno, solo quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros que están aquí. Muchísimas gracias. Air4806. Gracias a Antian, que ha enviado el super chat. El resultado es la intención. Los poderes de Estados Unidos que no deberían existir están hundiendo nuestra economía para dar paso a una agenda global de monedas digitales de Banco Central, de la clase Epstein. Y Kushner está construyendo una isla nueva justo frente a Albania. Sí. Mi opinión sobre esto es que, en general, sí, es cierto. Aunque no estoy tan seguro de que el resultado sea la intención. Creo que el resultado puede ser simplemente el único posible. Puede que sea el único que, si los llamamos la clase Epstein, estos oligarcas, es el único que están dispuestos a perseguir, y quizá ni siquiera pueden perseguir otro, por no llamarlo de otra manera. ¿No es increíble cómo esta estúpida y demencial guerra ha puesto a Epstein no solo en un segundo plano, sino directamente en el horno? Y quizá eso formaba parte de la intención de Trump. Todo el mundo, dadle al botón de me gusta antes de iros. Así ayudáis a agradecerle al coronel Wilkerson su tiempo, impulsando el programa y el algoritmo de YouTube para que más gente vea nuestra conversación cuando terminemos. Todas las formas de apoyar este canal están en la descripción del vídeo de abajo, Substack, Patreon y muchas más. Mañana estaré en directo a las 4 de la tarde, hora de la costa este, con Larry Johnson, amigo de ambos, juntos de nuevo, de vez en cuando. ¿Alguna última palabra, coronel Wilkerson, antes de que cierre la emisión? No. Sigue haciendo un buen trabajo. De acuerdo. Cuidaos todos. Nos vemos mañana, 26 de agosto, a las 4 de la tarde, hora de la costa este. Adiós. Cuídate.